Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en un webinar más del Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y es un gusto poder estar con ustedes hoy. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son parte de la unidad de cuidado espiritual que tenemos acá en el hospital y vamos a tocar un tema que ha sido de mucho interés para todas las personas que siempre nos envían sugerencias de temas. Y vamos a hablar de hábitos sanos en familia, porque al final lo que bien se aprende nunca se olvida y para bien o para mal siempre es desde la casa en su mayor parte, ¿verdad? Entonces para eso tenemos al señor Douglas Fernández con nosotros y a Cristian Delbo. Ya cada uno se va a presentar y qué es lo que hace aquí en nuestra unidad de cuidado espiritual. Yo nada más quiero recordarle a todos los que nos acompañan que pueden ir formulando sus preguntas mientras Cristian y don Douglas están en su exposición, si se les va ocurriendo alguna duda, alguna situación que hayan vivido. Y cuando ellos ya terminen su exposición, vamos a estar escogiendo un par de preguntitas para complementar la información que ellos nos regalen esta tarde. Entonces les doy el paso. Si quiere, don Douglas, inicia usted presentándose y saludando y que sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todas las personas que están conectadas viendo esta charla. Es un gusto para este servidor compartir con ustedes. Mi nombre es Douglas Fernández Arias. Yo trabajo en la unidad de cuidado espiritual como consejero espiritual, como capellán para nuestros pacientes del hospital. Y la verdad que es una bendición y es un gusto poder haber podido preparar esto con mi amigo Cristian, con quien compartimos muchos eventos así, y hoy tenemos esta oportunidad también de bendecir a esta audiencia. Que Dios les bendiga. Gracias, Don Du. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Cristian Delbo. Yo soy psicólogo del programa de acción social de la Clínica Bíblica. Tengo ya casi 12 años de trabajar por acá y muy complacido de compartir esta tarde con ustedes un tema que es bastante importante y que, como decía Don Douglas, tenemos el privilegio de poder trabajarlo constantemente con familias acá en los diferentes proyectos que tenemos en nuestro programa. Entonces, la idea es poder compartirles un poco de la experiencia, de lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y ojalá poder sembrar alguna semillita en las familias y en las vidas de cada uno de ustedes. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Ahí vamos a estar viendo un poco la presentación que tenemos y vamos a estar interviniendo los dos. Ahí ya más o menos nos hemos sincronizado en otras ocasiones. Yo comienzo con esta introducción y con estas preguntas. ¿Existen las familias perfectas? Yo podría decir que sí, pero que no es fácil hallarlas, ¿verdad? ¿Existen las familias fuertes y saludables? Yo creo que sí. Y creo que algunas de las personas que nos están viendo tienen la dicha de formar parte o de integrar una familia fuerte y saludable. Pero también el objetivo es qué podemos aprender, qué tips podemos encontrar para que nuestra familia sea fuerte y saludable. Aquí hago esta otra pregunta. ¿Es tu familia sana y fuerte? Tal vez sí, tal vez no. Pero la buena noticia es que se puede hacer algo para transformarse en una familia sana y fuerte. ¿Cierto, Cristian? Pienso que sí, Don Du, creo que es importante esta última parte que usted plantea y esa posibilidad de poder transformar. Pienso, contestando un poco a estas preguntas, que nos podemos acercar a ciertos modelos sanos de familias y creo que es importante, hoy lo vamos a repasar, la contraparte, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los factores que más bien nos impiden acercarnos a esa posibilidad de ser una familia sana, una familia fuerte? Entonces vamos a estar hablando y conversando no solamente de hábitos saludables, sino también de factores que podemos identificar en nuestras familias que hacen
que probablemente no vayamos encaminados por una salud familiar. Muy bien, perfecto. Aquí conversábamos, Cristian y yo, que lo primero es tomar la decisión de ser diferente. Es necesario tomar la decisión de ser diferente. No importa cuál es la situación en la que me encuentro ahora, existe la posibilidad de generar un cambio, de marcar la diferencia. Y anoto yo que primero, toda relación de familia, independientemente de quienes la integren, debe tener un cimiento basado en el amor. Me gusta mucho y estaba compartiendo hace un rato con Cristian este pasaje que describe algunas facetas o algunas cualidades del amor. Primera Corintios 13 del 4 al 8 y leo para ustedes, dice, tener amor es saber soportar con paciencia, es ser bondadoso, es no tener celos ni envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. No exige que las cosas se hagan a su manera, es no enojarse ni llevar un registro de las ofensas recibidas. El que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir, pues se mantiene firme en toda circunstancia. Con esta descripción que encontramos en la palabra de Dios sobre el amor, nos damos cuenta que es importante que en todas nuestras familias, en cada hogar, en cada grupo de personas que integran una familia, haya como base el amor, con todas estas cualidades que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cierto, Cristian? Creo que este texto nos invita a pensar en cuáles son algunas de las características que configuran las familias hoy en día. Y si bien es cierto, el texto habla de egoísmo, de orgullo, creo que tenemos que estar muy claros que las familias lamentablemente han ido desembocando en estas características. Estamos hablando de familias individualistas, de familias egoístas, de familias que están desvinculadas, de familias que enfrentan desde hace muchos años crisis que no se han podido resolver, y hablamos de familias, que quizá este es un tema que daría para conversar muchísimo, familias hiperconectadas, que es un tema que vamos a tratar de tocar de forma corta, pero que es un tema importante cuando hablamos de salud familiar, que tiene que ver con la hiperconexión tecnológica y todo el efecto que esto ha tenido en las familias. Pienso que el amor contrarresta, el amor confronta, el amor en los vínculos desde lo afectivo aporta muchísimo a contrarrestar todas estas características que la sociedad empuja en cierta manera a las personas y a las familias mismas. Entonces yo creo que este punto es importante, fomentar de forma habitual el afecto, los vínculos, mantener eso resguardado y cuidado de muchos factores que pueden venir a robar espacio en las familias y descolocar al amor, descolocar la ternura de nuestras relaciones más cercanas, de nuestras relaciones más íntimas. Entonces creo que es importante que traigamos hoy acá la importancia de lo afectivo, la importancia del amor, de poder nutrir, de poder fortalecer siempre esa parte que tiene que ver con los vínculos y los afectos entre nuestros seres queridos. Muy bien. Además de este primer punto, Cristian y yo les planteamos otros 7 puntos. El sentido de pertenencia. Debemos desarrollar como familia el sentido de pertenencia. Pensando en esto, pensando en que somos seres sociales, hechos para vivir en sociedad, pero también seres sociables, hechos para establecer relaciones. Esto que mencionaba Cristian, como establecer vínculos. En este sentido de pertenencia es importante que haya una interacción sana, que procure el crecimiento mutuo,
¿verdad? Una interacción sana, diríamos, en un sentido horizontal, respetando las jerarquías, pero que sea en un sentido horizontal de tú a tú. Que las familias compartan una serie de valores y principios. Eso es importante, que a la hora de llegar a casa, ese sentido de pertenencia esté nutrido por ciertos valores, ciertos principios que rigen la comunidad y que cumplan roles. Cada quien en la familia cumple un rol. Los esposos, los papás, los hijos, los hermanos, los abuelos, todos los que integren ese núcleo familiar van a cumplir, van a desarrollar un rol, tienen que establecerse reglas para que funcionen esos roles, reglas de convivencia, pero también es importante que cada uno de ellos tenga su espacio individual y que todos estén sujetos a límites, a ciertos límites que debe tener toda familia, don Cristian. Probablemente sea ese el mejor reto que tenemos en este punto, que es la pertenencia, que es lograr que los miembros de la familia se sientan parte de una estructura, se sientan parte de un núcleo, pero que ese núcleo respete las singularidades de cada persona. Porque si bien es cierto, podemos tener seres cercanos, seres queridos, somos seres individuales también. Entonces, esa balanza, como lo planteaba don Douglas, es muy importante y que conforma parte de la salud familiar, donde podemos sentirnos que pertenecemos, que somos parte de un núcleo familiar, pero que también podemos desarrollarnos dentro de ese núcleo familiar. Ahí entra mucho el tema de este punto de los límites, de las normas, de las reglas dentro de este núcleo, y siempre la propuesta desde la psicología y la propuesta desde nuestras formas de trabajo tienen que ver con la convivencia dentro de límites no impositivos. Quiero decir que justamente ese sentido de pertenencia tiene que llevarnos a que todos los miembros de la familia, sea como sea que esté configurada esa familia, todos los miembros de esa familia puedan acordar, puedan aportar a cuáles van a ser nuestras normas de convivencia. Lo que quiero decir es que tenemos que evitar que esas normas, que esas reglas, que esa estructura de ese núcleo familiar sea impuesto por un miembro de esa familia, sea impuesto por un padre, sea impuesto por una madre, sino que respetemos las singularidades y podamos entre todos y todas construir una dinámica y una estructura de familia donde todos y todas se sientan bien dentro de esa estructura. Correcto, muy bien. Le agregamos a este sentido de pertenencia donde hay una interacción y creación de vínculos, un sentido de seguridad. Aquí yo compartía con Cristian y ahora lo veíamos, qué importante es que todos los miembros que integran esta familia sepan que son amados, sepan que son aceptados y sepan que son valorados. Esto hace que el vínculo sea más estrecho, el vínculo se solidifique, se consolide al saber que llego a un lugar donde soy amado así como soy aceptado así como soy y además que soy valorado, ya sea que sea el que sale a trabajar o el que hace el oficio en la casa o el que sale a estudiar o el que tiene alguna otra actividad, regreso a casa como a mi lugar de refugio, como a mi lugar seguro. Don Cristian, ¿verdad? Que hablábamos ahora temprano con respecto a esto. Decíamos ahora que la familia es esa base o esa estructura promotora de la salud mental de cada uno de nosotros. Yo creo que es importante retomar y valorar mucho la responsabilidad que tenemos dentro de nuestro núcleo familiar, sea cual sea el rol que cumplimos, sea cual sea la posición que tengamos dentro de ese núcleo. Es importante entender que tenemos una corresponsabilidad de estar bien, de que sea un espacio seguro. Y aquí es importante ser muy enfáticos en que ese espacio seguro tiene que ver estrictamente con
una convivencia por fuera de la violencia, una convivencia por fuera de cualquier forma de agresión hacia cualquier miembro de la familia. Y creo que este es un punto donde debemos detenernos a pensar y revisar dentro de nuestra dinámica familiar o dentro de nuestras maneras de relacionarnos, cuáles de esas maneras están siendo maneras violentas, cuáles de esas maneras están siendo maneras agresivas, cuáles de las maneras en que nos relacionamos están dañando a un miembro de esta familia. Entonces creo que esto nos lleva a pensar muchísimo, porque les decía ahora, la familia como promotora de salud mental, lógicamente, en una estructura familiar donde haya alguna manifestación de violencia, no va a ser un espacio, no va a ser un lugar que promueva la salud mental, todo lo contrario, van a empezar a manifestarse múltiples afectaciones en algunos de los miembros de la familia que puede ser que desemboquen en problemas mayores. Entonces, muy enfáticamente, este punto 3 de seguridad nos invita a revisar, nos invita a pensar en nuestras dinámicas de familia y en lograr identificar si alguna de esas dinámicas, si alguna de esas maneras tienen que ver con violencia y se salen por completo de toda esta lógica de respeto, de compromiso, de ternura, de afecto, de límites impuestos y nos esté provocando algún tipo de malestar. Claro, precisamente podríamos decir que la sociedad está viviendo una guerra. Hay una guerra casi que literal. Y qué importante es que al llegar a casa pensemos en un lugar seguro y no que nuestra guerra esté en la casa. En ese sentido, el cuarto punto o el cuarto tip, el cuarto consejo que nosotros damos para desarrollar una familia sana es estar unidos frente a las dificultades. Las dificultades se enfrentan, se dan por los cambios que va sufriendo la familia en el camino, cambios evolutivos o cambios inesperados. Pero qué importante es que al llegar a casa, además de saberse amado, aceptado y valorado, podamos juntos enfrentar los problemas que se nos presentan, como se da mucho ahora en las escuelas y colegios, el bullying, como se da tanto violencia en las carreteras. En ese sentido, Cristian, ¿qué consejo nos puedes dar con respecto a cómo enfrentar estas dificultades? Creo en primera instancia que es importante poder identificar cuál es nuestra forma de resolver los problemas familiarmente. Creo que vemos en consulta mucho, don Douglas, las diferentes maneras en que las familias suelen resolver los conflictos. Muy lamentablemente nos encontramos muy frecuentemente con maneras agresivas, con maneras violentas de resolución de conflictos y se invita siempre como a intentar o a aprender otras formas alternativas que tienen que ver más con lo constructivo, con la negociación, con los acuerdos dentro de la familia. Pero creo que es importante acá volver a retomar que quizá por un tema de modelaje o por un tema de generacional, muchas familias utilizan la agresividad o la violencia para la resolución de problemas. Hay otras familias que tienen formas pasivas de solución de problemas y eso hace que quizá las situaciones se posterguen en el tiempo, se mantengan en el tiempo. Aquí hay una invitación a pensar en cuál es la manera más asertiva como familia. Piense cada uno de ustedes en sus familias, cuál sería la manera más asertiva de resolucionar o de solucionar un problema. Cristian, hace un rato hablabas de la familia como promotora de salud mental, ¿verdad? Y también hablabas de un concepto de contracultura, ¿verdad? Sí, hablábamos ahora de los conceptos de familias contraculturales que tienen que ver con familias que dan ese paso a marcar diferencia con lo que la sociedad nos invita, con lo que la sociedad conduce. Entonces, creo que este tipo de aprendizajes
intentan de alguna manera quebrar o intentan girar hacia otras formas de relacionarnos con nuestros miembros de la familia. Uno de estos es el tema de manejo de problemas, ¿verdad? Que si bien es cierto, es una habilidad que se puede aprender, creo que es importante empezar con reconocer e identificar cuál es en mi familia la manera en que hemos resuelto los problemas históricamente. Perfecto, perfecto. Y precisamente la propuesta que tenemos nosotros es que se pueden hacer cambios. Uno de estos cambios que tenemos que revisar es el tema de la comunicación. Por ejemplo, hemos puesto aquí, les proponemos que la comunicación en la familia sea con confianza y con respeto, o sea, que yo pueda comunicarme dentro de la familia, en especial los hijos, los menores, con toda confianza, sin ningún temor, pero también de una manera respetuosa. Y eso es importante porque hablamos de que las personas se sientan valoradas. Eso significa que se les trata con respeto, que se desarrolle en un ambiente sano, que la comunicación sea en un ambiente sano, libre de esa violencia, libre de esa agresividad que abunda en la calle, pero que necesitamos que nuestra casa sea diferente, que sea ese lugar seguro, que yo pueda desahogarme y comunicarme libremente. Que la familia se trate con educación. Hablamos de aquellas famosas reglas de por favor me presta, por favor me alcanza, por favor me hace tal cosa. Y lo bonito que es decir gracias, gracias por esto, gracias por aquello. De todos modos, dicen que los ticos somos personas conocidas afuera del país porque constantemente decimos gracias. Bueno, practiquemos ese hábito en familia. Y en el tema de comunicación, también que disfrutemos juntos al compartir tiempos, ya sea en las comidas, que las comidas no sea un campo de batalla, sino un tiempo lindo de crecer, de compartir para reír, o también durante las compras que realizamos o durante simplemente los tiempos que tenemos de ocio en casa. Cristian, el tema de la comunicación también es un tema importante. Vos hablabas de la asertividad, ¿cierto? Es importante, Don Du, porque volvemos al mismo tema. La comunicación quizá es el factor donde más puede manifestarse o evidenciarse las formas violentas. Este es un tema también que se podría, digamos, ampliar muchísimo, donde encontramos familias que utilizan los gritos como forma de comunicación. Encontramos familias donde utilizamos el silencio como forma de comunicación, familias que no hablan, que no se comunican. El problema que encontramos es que estas formas están siempre normalizadas, están normalizadas por la sociedad, están normalizadas por lo generacional, por el aprendizaje, por medio del modelaje de familia a familia. Entonces tenemos que empezar con romper esas normalidades y empezar a entender que la comunicación es clave en el desarrollo no solamente de una persona, sino en el desarrollo de una familia. La asertividad nos propone pensar en cuál es la mejor manera de poder comunicarnos, de poder conversar, de poder transmitir un mensaje sin la necesidad de descalificar, agredir a la otra persona. Entonces, la asertividad tiene que ver con esa habilidad que podemos desarrollar las personas para poder comunicar un mensaje de tal forma que no sea un mensaje que imponga o que agreda las intenciones de otra persona o la dignidad de otra persona. Entonces yo creo que dentro de una familia es muy importante porque se ha de alguna manera monopolizado la comunicación y esto es muy común, por ejemplo, cuando trabajamos con mamás y adolescentes, la comunicación siempre es un tema, ¿verdad? Es que mi hijo no habla o mi hijo responde solamente con monosílabos o mi hijo pasa en el cuarto y no cruzamos palabra durante todo un día. Ahí yo invito a que siempre revisemos cuál ha sido nuestra forma de comunicación. Si esa forma de comunicación tradicionalmente han sido
gritos, o han sido palabras ofensivas, o han sido regaños, o han sido reclamos, o han sido descalificaciones. Creo que hay una razón de peso del por qué esa comunicación está quebrada, está dañada. Entonces, el poder reconocer que tenemos mucho que aprender en el tema de cómo comunicamos, de cómo transmitimos un mensaje, de cómo inclusive podemos dentro de una familia poder transmitir el enojo, poder transmitir el desacuerdo de manera asertiva. Creo que eso generaría un montón de cambios dentro de la dinámica familiar. Porque es importante eso, ¿verdad? No solamente es comunicarnos desde lo propositivo, desde lo constructivo, sino que también tenemos que aprender a comunicar los desacuerdos, tenemos que aprender a comunicar las diferencias, tenemos que aprender a comunicar los enojos, tenemos que aprender a comunicar los límites, tenemos que aprender a comunicar las negociaciones dentro de la familia para que eso no termine siendo algo problemático. Claro, claro. Yo recordaba algo que había leído por ahí, que al comunicarnos estamos moviendo y moldeando a la gente, ¿verdad? Y vos decías ahora, de una familia a otra familia hemos aprendido a hacerlo de esta manera. Bueno, qué importante esto que estás mencionando, porque nos invita a reflexionar, a replantearnos cómo nos estamos comunicando, ¿verdad? Por aquí tengo una nota que dice: encontremos un mismo sentido para elevar el nivel, para el compromiso, para animar, para liberar, y comuniquémonos siempre con la verdad. Que nuestra comunicación contenga siempre la verdad, no con el temor, no con el miedo, ni con la amenaza. Y resulta que a veces, sí, señor. Disculpame, devolvete un momento para agregar algo más a la comunicación, porque también yo creo que es importante la función o el aporte positivo, pero también negativo que ha tenido la tecnología en las formas de comunicación de las familias. Digamos que el espacio común, el espacio dado quizá para poder comunicarse, son los espacios donde compartimos, donde hay un grupo, donde estamos quizá en la mesa sentados, cenando, almorzando, desayunando, o estamos en la sala de la casa una noche y muy probablemente eso esté intervenido por la tecnología. Entonces creo que es importante aquí hacer un alto y replantearnos un poco ese uso responsable de la tecnología y pensar en cómo nos ha robado también ciertas oportunidades o ciertos espacios para que haya una comunicación directa, que haya una comunicación verbal y no verbal entre los miembros de la familia. Me han llegado casos impresionantes donde la mamá me dice: mira, mi hijo en vez de hablarme prefiere mandarme un mensaje, ¿verdad? Estando en la misma casa incluso, o en vez de decirme las cosas de frente me las dice por medio de un WhatsApp. Digo, es una forma de comunicación, pero pondríamos a pensar y pondríamos en duda si es la mejor forma de comunicación. Recuerden que por medio de la tecnología, por medio de la comunicación virtual, se pierde mucho de todo el lenguaje no verbal, que es tan importante, ¿verdad? Y que hemos ido aprendiendo que por medio de la virtualidad hay múltiples maneras de interpretar los mensajes y las informaciones, porque justamente no contamos con la oportunidad de vernos, de ver nuestro cuerpo, de ver nuestras gestualidades, nuestras reacciones, que son importantes, más si hablamos de miembros de la familia que nos conocemos, ¿verdad? Y que podríamos, digamos, mejorar muchísimo la comunicación si podemos hacerla de frente. Entonces, simplemente Claro. quería puntualizar que la tecnología en este aspecto quizá aporta mucho, pero también nos roba de alguna manera la oportunidad de poder establecer comunicaciones directas, comunicaciones profundas con nuestros miembros familiares. Claro, hablábamos temprano que es irónico que en un mundo hiperconectado muchas familias estén desconectadas, ¿verdad? Y precisamente les decía que como a veces no sabemos hacer bien las cosas, también hay la oportunidad de corregir nuestros errores, de enmendar.
Entonces, una de las características que debemos incluir en nuestra familia, en la dinámica de familia, es la práctica del amor, del perdón y del apoyo mutuo. Aquí tenemos estos 6 puntos. Se respetan las diferencias, las diferentes ideas y las formas de pensar. Eso es importante. Se aceptan los diferentes criterios sobre algún tema o asunto, que era más o menos lo que decía Cristian hace un rato sobre cómo se imponen las reglas, ¿verdad? El perdón hace, como lo decía ahora la definición del amor de 1 Corintios, hace que se pasen por alto las ofensas del día a día. Y también son familias que aprenden a resolver sus diferencias de forma pacífica. Vean que es el concepto que Cristian nos mencionaba de una contracultura, de hacer las cosas diferentes. Así fue como yo aprendí y así lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Pero eso es lo que produce una familia sana. Eso es lo que produce una familia saludable. No, me estoy dando cuenta que no. Entonces, bueno, aquí hay recursos como mantener siempre como base el amor, siempre practicar el perdón y apoyarnos mutuamente. ¿Cierto, Cristian? Pienso acá, don Douglas, que pucha, es todo un reto, ¿verdad? Es toda una meta poder hacer que nuestra familia tenga una convivencia sana. Y yo creo que es importante puntualizar que hay mucho de una dinámica de familia que tiene que ver con lo propio y con lo individual. Entonces, qué importante esto del perdón, qué importante esto del amor y qué importante esto de tenernos ¿verdad? Unos a otros como para hacer contención y para hacer apoyo. Pero me lleva a pensar en lo importante que también es resolver nuestra individualidad, lo importante que es trabajar nuestra individualidad. Eh, Piénsenlo, cuánto de lo propio, cuánto de mí, mis formas de pensar, mis formas de manejar las emociones afectan la dinámica familiar, ¿verdad? Para mí es una celebración cuando me llega a consulta un padre de familia que está reconociendo que quizá el factor que ha venido interfiriendo con la dinámica de su familia es su conducta, que quizá el factor que ha venido interfiriendo con la salud de su familia es su alcoholismo. Entonces creo que también hay que hacer una revisión individual para pensar en qué de lo mío, qué de mis acciones, qué de mis conductas, qué de mis pensamientos, qué de mis formas de manejar, de comunicar las emociones, pueden también estar afectando la familia, pueden estar afectando la dinámica familiar. Y ahí siempre es importante pensar que yo tengo una responsabilidad, como decíamos ahora, con mi familia. Tengo una responsabilidad de estar bien y hacer que los otros estén bien. Pero es importante que también, así como recibimos familias para trabajar algunos temas, podamos dar el paso y reconocer que individualmente quizá tengamos cosas que perdonar, quizá tengamos cosas que trabajar de nuestra historia, que tengamos que resolver algunos conflictos internos para poder estar al 100% para mi familia o para poder ofrecer, aportar algo a esa dinámica de familia y romper con ciertos patrones o ciertos factores que identificamos pueden estar dañando la relación y la dinámica familiar. Claro, ese punto que anotabas con respecto al manejo de las emociones es vitalísimo, es importantísimo. Y es la experiencia que nosotros tenemos, tanto vos en el área de psicología como este servidor en el área de consejería. Qué bueno es cuando la persona hace como un insight o un insight y se da cuenta que no lo viene haciendo bien. Gracias a Dios existe la manera de anotarse, de corregirse y de pedir perdón y regresar a la casa a decir, hey, hoy lo hice mal, hoy no me fue muy bien. Qué bonito poder tener esa confianza y esa seguridad. Aquí anotábamos este otro punto muy valioso, que nuestra casa sea un ambiente seguro y un ambiente de refugio. Vamos a ver, en nuestra casa pensando no en las cuatro paredes, sino en nuestro hogar. El hogar es esa hoguera que calienta, que alumbra, que permite a los miembros de la familia estar unidos. Y aquí anotábamos que en casa
el hogar es donde podemos reír, ¿verdad? Gozar, disfrutar, pero también muchas veces es el lugar donde podemos llegar a llorar, ¿verdad? Es el lugar donde podemos abrirnos y ser vulnerables. Cristian, vos hablabas hace un minuto sobre cuántos tus pacientes llegan y te dicen, mire, Cristian, yo me he dado cuenta que esto que estoy haciendo está causando daños en mi familia, ¿cierto? Completamente. Y también es muy común escuchar, este, en mi casa no puedo expresar, en mi casa no puedo llorar, por varias razones, pero una de las que uno escucha es, no puedo llorar porque si yo lloro, si me ven mal, se desmorona todo. Entonces, qué importante es poder conseguir que nuestro hogar, que los miembros de nuestra familia eh, tengan la apertura, la confianza necesaria para poder expresar en casa, para poder llegar a contar lo que pasó durante el día, para poder llegar a contar lo que pasó en el trabajo, para poder llegar a contar lo que pasó en la escuela. Y que eso sea recibido con amor, con ternura, que sea recibido con autoridad también, pero una autoridad que construya y no una autoridad que destruya. Creo que este es un punto importante porque hemos visto la desvinculación que hay en las familias, justamente por no comunicar, justamente porque se siente que no es un espacio apto para yo contar mis cosas o para contar que me fue mal, porque me regañan, porque no me toman en cuenta, porque me descalifican, porque termino siendo violentado de alguna manera por esto que estoy contando. Entonces creo que es una responsabilidad de todos y todas que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestra estructura de familia permita que todos los miembros tengan la oportunidad de poder contar unos con otros, de poder ser esa red de apoyo primaria. Es difícil cuando conocemos a un paciente, cuando llega por primera vez, una de las primeras exploraciones que hacemos los psicólogos es identificar la red de apoyo, con quién contás, con quién podemos contar, con quién puedes expresarte. Muchas veces no hay nadie dentro de esa red de apoyo y hemos ido aprendiendo que cuando no existe una red de apoyo, cuando la persona se siente o está completamente sola, a pesar de tener una familia, a pesar de tener miembros en una familia, la persona no cuenta con ella, la persona no se siente capaz o no se siente con la confianza necesaria de poder buscar ahí un refugio o buscar ahí un apoyo que le permita sobrellevar sus angustias o sus problemas. Entonces, lo importante que es que nuestra familia sea nuestro principal recurso de seguridad, de refugio emocional, y a partir de eso creo que podríamos tener una vida mucho más sana en cuanto a manejo de problemas, manejo de emociones y manejo de estrés incluso. Claro, y manejo de conflictos también. Uh -huh. Me encanta este planteamiento que haces vos con respecto al amor, a la ternura y a la autoridad, ¿verdad? Donde podemos llegar a recibir amor, a ser atendidos con ternura, pero también, dependiendo de la situación, a ser tratados con autoridad, porque de repente fue algo que nosotros hicimos. Pero qué importante es que a la hora de pensar en nuestra casa, la concibamos como un ambiente seguro, un ambiente de refugio. Me gusta esa red de apoyo que vos mencionás. El último punto que nosotros planteamos tiene que ver con que la familia comparte y vive en valores espirituales. Hoy en día hay toda una serie de conceptos con respecto a cómo vivir nuestra espiritualidad. Somos seres espirituales, además de que somos seres sociales, pero hablamos que somos seres espirituales. Y vean qué importante el consejo bíblico que encontramos en el Salmo 127. Dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si el Señor no vigila la ciudad,
De nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando el Señor quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Y aquí está describiendo la dinámica de muchas de nuestras familias. Gente que se levanta de madrugada para ir a sus trabajos y llegar temprano, que corren para tener sus tiempos de comida, que llegan tarde por el tema del dificultad de transporte, de la congestión vehicular, que llegan agotados. Muchas personas, mayormente mamás, que llegan a la casa para atender el hogar, para atender tareas, para atender el tema de la comida, de la limpieza del hogar, ¿verdad? Muchas de esas dinámicas de familia. Y además dice aquí que el Señor, cuando el Señor ama a alguien, hasta el sueño puede ser un sueño tranquilo. Entonces nosotros aquí planteamos estos puntos. En una familia saludable se comparte la vida con un sentido de propósito. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué pertenecemos? ¿Cuál es nuestro sentido de propósito? Esto tiene que ver con que la familia visualice un proyecto de vida. O sea, estamos aquí como un proyecto de vida. Eso hace más difícil el tema de separarse, el tema de distanciarse, y más bien obliga y compromete a mantenernos juntos porque hay un proyecto de vida diseñado por el Señor. En ese proyecto de vida, la familia procura permanecer juntas, siempre, juntos, todos, y transmitir ese legado a las siguientes generaciones. Hago énfasis en esto que mencionaba Cristian hace unos minutos, que las familias van transmitiendo los valores, los principios de una familia a otra, van dejando un legado. Bueno, analicemos un poco cuál es el legado que nos han dejado, pero cuál es el legado que nosotros le estamos dejando a esta generación que tenemos ya, y cuál es el legado que esta generación está heredando para transmitirle a otras familias. Y en un hogar saludable es un lugar donde se disfruta la presencia del Señor, independientemente de sus creencias religiosas, independientemente de su credo religioso. Es un lugar donde se tiene presente los valores espirituales, es un lugar donde se toma en cuenta al Señor. Acostumbramos a decir, si Dios lo permite, si el Señor lo quiere, con la ayuda del Señor. ¿Cierto, Cristian, que hablábamos de la importancia de este punto? Sí, yo creo que lo importante es esa incorporación del componente espiritual en la dinámica familiar, ¿verdad? Y esto también es todo un tema cuando se trabajan familias y los chicos adolescentes no quieren nada con Dios, o no quieren pertenecer a ninguna iglesia, o no quieren nada que tenga que ver con lo espiritual. Entonces creo que es importante fomentar de forma respetuosa, fomentar de forma singular este componente, que nos parece que es un componente que nos genera mucho lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? Nos genera un tema afectivo, nos genera un propósito, nos genera una paz necesaria para poder transmitir mensajes, para poder comunicar mensajes, y de alguna manera cuando empezamos a tener prácticas espirituales, empezamos como a agruparnos, empezamos como a conectarnos de alguna manera entre los miembros de la familia y con Dios. Correcto, correcto. Hay ese sentido de pertenencia se refuerza, ese sentido de propósito se refuerza y hace un poco más fácil mantener ese norte que cada persona debe tener, y también como familia. Bueno, aquí están nuestras conclusiones. Vamos a ver, cada vez que interactuamos, estamos tocando el corazón de las personas, el corazón de las personas. Podemos acariciar con ternura, como decía Cristian hace un minuto, o golpear su corazón con gritos, con heridas, con palabras hirientes. Em, la gente puede crecer con esos golpes duros de la vida, llenos de heridas, pero también puede crecer con esos toques suaves al alma.
Y lo que estamos procurando es que la familia sea ese lugar donde se toca suavemente el alma, el corazón de una persona, que no significa que sea una persona frágil ni vulnerable, más bien que la convierte en una persona fuerte, sana. Aquí tenemos este otro punto, todos necesitamos ser inspirados y todos necesitamos ser motivados para la vida. Hagamos que en casa, en nuestra familia, los miembros encuentren un lugar para crecer, seguros, sanos, amados y aceptados. Hoy tenemos la propuesta de hacer ese cambio. Para tener una familia saludable, debo empezar por mí mismo. No debo pensar en que mi papá o mi mamá o mi esposa o mi pareja o mi hermanillo, mi hermanilla. No, no, no. Yo soy el llamado a marcar la diferencia, siendo una persona fuerte y saludable, como mencionaba Cristian, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros errores. Hoy tenemos otra oportunidad, una vez más, para hacer cambios en nuestros hábitos como familia. Si mi familia es saludable, excelente y felicitaciones. Pero si mi familia tiene rasgos de alguna debilidad, de algo nocivo, hoy tengo la oportunidad de venir y presentarme y decir, bueno, estoy dispuesto a cambiar. Empiezo yo poniendo de mi parte. Cristian, ¿cómo lo planteas vos? Yo concluyo, don Douglas, con esta idea de que cambiar una dinámica de familia es un proceso complejo. Cambiar las formas en que nos relacionamos es un proceso complejo. Quizá porque me imagino que la mayoría de personas que nos están escuchando son una parte de ese núcleo, una parte de esa familia, son un miembro de esa familia. Y lo ideal, lo utópico sería que todas las personas de esa familia se comprometan con el cambio, se comprometan con la transformación. Pero creo que la clave está en eso. Si queremos empezar a ver algo distinto, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y no necesariamente porque lo estemos haciendo mal, sino porque mejorar, hacer cambios, hacer las cosas distintos, reconocer que hay cosas que quizá han estado aportando a que esa dinámica no esté del todo bien, es el primer gran paso para que los otros miembros de la familia también se vean impactados en la forma en que nos relacionamos y en la dinámica de la familia. Entonces creo que la invitación es a revisar lo individual, a revisar lo colectivo, a pensar en nuestra familia, sobre todo en cuáles son los puntos estratégicos que debemos mejorar, que debemos trabajar para así poder ir poco a poco viendo alguna diferencia o viendo alguna transformación en nuestras familias. Muy bien, claro, Cristian, muchas gracias. De más está decirles que en el programa de acción social estamos a la orden, tanto en el área de psicología como en la unidad de cuidado espiritual. Estamos a la orden para escucharles, para atenderles y para evacuar sus dudas. Aquí vamos a ver si alguna persona tiene alguna pregunta o algún comentario y es donde interviene nuestra compañera Elizabeth. Elizabeth, Hola, ahí. hola. Hola, sí. Muchísimas gracias por este ratito que compartieron con nosotros. De verdad que fue una información súper valiosa y súper integral. Por acá lo que estamos recibiendo son muchos comentarios de agradecimiento, como de, ¿verdad? Lo mismo, gracias por este contenido tan valioso. Definitivamente aporta mucho al día a día y la convivencia familiar. Y por aquí nos entra doña Elizabeth, una tocaya mía, dice que cómo definen una familia saludable y sana. Bueno, eso está casi que el resumen de lo que, de lo que estuvimos hablando en este ratito, pero sí tiene razón, ¿verdad? Como de puntualizar que puede ser muy relativo, pero ¿qué significa una familia saludable y sana? Sí, yo pienso justamente eso, Elizabeth. Creo que al final de cuentas, una familia sana, una familia saludable, una familia contracultura, como hablábamos ahora, termina siendo un concepto muy general, ¿verdad? Pero que si lo concretamos a la realidad de cada familia, pueden ser maneras distintas
Al final de cuentas, yo creo que en resumen y de forma muy general, creo que la salud tiene que ver como con la satisfacción de las personas, con el sentirse que pertenecen, que son miembros de esa familia, que pueden desenvolverse, desarrollarse dentro de esa familia, que tienen la oportunidad de ser quienes ellos son dentro de esa familia y que esa familia representa para ellos un componente de bienestar emocional. Muy concretamente pueden haber diferencias entre una familia y otra, qué es lo mejor para una, qué es lo mejor para otra, pero a grandes rasgos creo que la respuesta tiene que ver con un espacio seguro, un espacio fuera de violencia. En ninguna circunstancia podemos decir que hay una familia saludable si hay una manifestación de violencia que se viene repitiendo. Entonces, creo que también otra forma de entender la salud familiar es una familia por fuera de dinámicas de violencia. Y creo que eso se debe revisar y se debe puntualizar muy bajo lupa, porque incluso hay manifestaciones de violencia que siguen estando muy normalizadas, como por ejemplo el castigo físico a los hijos, el chancletazo, el fajazo, el paletazo, ¿verdad? Que por más normalizado que esté, no es sano ni es nunca recomendable dentro de una dinámica familiar. Apunto a eso, Cristian, que estás mencionando, correcto, todo lo que acabas de apuntar son características de una familia sana, que se comunican con confianza, con libertad, que se respetan, que viven sus valores, que viven sus diferencias, que se corrigen mutuamente, que se piden perdón y perdonan, que hacen ese lugar que se llama casa, lo convierten en un refugio, en un lugar seguro. Y yo le doy el aporte de que en la vivencia de esos valores tienen valores espirituales que les dan ese sentido de propósito, ese sentido de un legado, de un diseño especial. Esa sería nuestra respuesta, Eli. Perfectísimo. Por acá nos entra otro comentario. Muchas gracias, dice doña Carmen, por permitirme participar de esta reunión. Más bien, muchas gracias a usted por conectarse con Claro. nosotros. Y por acá hay dos consultas que son bastante similares, donde dicen, consultan, o sea, ¿qué sugieren ustedes cuando el que se trata es uno, digamos, ¿verdad? Y la verdad, el que necesita tratarse es otra persona de la familia, pero no acepta que tiene sus problemas y es él el que afecta a la familia. Entonces, por acá nos dice doña Hazel que es realmente muy difícil sostener una familia uno solo. Sin duda, sin duda, sin duda. Y a doña Hazel lo que le puedo decir es que lamentablemente lo más común es esta situación que estás planteando. Lo más común es que la persona que quizás sea promotora de la afectación, que sea la promotora de las circunstancias que causan el problema, sea la que menos lo reconoce o sea la que menos da el paso para buscar ayuda. Creo que eso es lo más común. Al final de cuentas, nosotros atendemos a muchas personas y muchas personas vienen ya agotadas y cansadas por la dinámica familiar, aunque ellas no son en parte las promotoras de esa dificultad. Vamos a ver, se trabaja muchísimo la parte personal, ¿verdad? Para tratar de contrarrestar y tratar de manejar toda la dificultad. No te puedo hablar en caso particular porque no conozco la situación, pero generalizando un poco es desarrollar herramientas personales para que dentro de esa dinámica que es compleja y esa dinámica que te está causando cansancio, afectación, puede ser que ya la situación se haya postergado, mantenido durante ya incluso años, desarrollar herramientas, desarrollar recursos para poder hacerle frente, para poder tomar decisiones, para poder buscar alternativas frente a la circunstancia que no es tuya, que es de otra persona, pero que está causando afectación. Lo ideal, lo que se intentaría, lo que se buscaría es que la persona dé el paso, que la persona logre hacer conciencia, que la persona logre ser de alguna manera restaurada en su conducta, en su actitud, en sus emociones, para que haya un cambio integral. Pero si no se logra, se busca
contener, se busca buscar las maneras para que, aunque la circunstancia continúe, no te afecte o no siga causando tanta afectación en el contexto, y a los demás miembros de la familia que son de alguna manera víctimas de las circunstancias que están en este momento afectándoles. Sí, Cristian, en la experiencia que nosotros tenemos, repito, en consejería y en psicología, es que nos llegan personas con situaciones así, pero tiene que empezar por alguien. Y Cristian decía, el proceso de cambio es complejo y alguien tiene que encender la luz en esa casa y esa persona tiene que hacer un desgaste. Pero cuando alguien se atreve a pensar diferente, a implementar un cambio, no es fácil, pero sí se puede lograr. Y esas herramientas que menciona Cristian, esas herramientas que empiezan aquí en el corazón de la persona, le van ayudando a generar un cambio en los demás, en la forma en que interactúa, en la forma en que se relaciona. Leí por ahí un pensamiento, alguien que dijo, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser, ¿verdad? Y muchas personas han decidido elegir diferente de lo que les ha sucedido. O sea, en otras palabras, el cambio es posible. Y muchísimas gracias por esa consulta, estimada amiga. Perfectísimo. Vamos a ver. Por acá un comentario de doña María. Es cierto, la comunicación, el respeto y el perdón es primordial. Ok, si se ha trabajado mucho y se ha desgastado mucho, la solución puede ser la salida de un miembro de la familia del núcleo, por ejemplo, el divorcio o la expulsión de la casa. Por supuesto, esto es un tema bastante complejo y con mucha responsabilidad lo asumimos, la respuesta. Creo que también es importante reconocer y llegar a una toma de decisión cuando quizás se han agotado muchos recursos, cuando la situación ya lleva mucho tiempo, no vemos mejoría, la situación empeora y se convierte en algo insostenible. Yo creo que también parte de la salud familiar tiene que ver con la toma de decisiones en relación a los vínculos, ¿verdad? Entonces, es importante. Son situaciones muy complejas porque hablamos de familia, hablamos de miembros de la familia. Siempre me ha gustado mucho una metáfora que dice que los árboles genealógicos también deben podarse en ocasiones. Los árboles genealógicos también deben podarse, pero ¿cuándo se deben podar? Se deben podar cuando la situación es insostenible, cuando ya pasamos a una situación de violencia, donde está en riesgo nuestra vida, nuestra dignidad, donde estamos recibiendo constantemente agresiones, donde estamos constantemente sufriendo porque la conducta de un miembro de la familia nos afecta directamente. Creo que es muy válido y muy importante tener en cuenta que la posibilidad está ahí, que es importante una toma de decisión en función de salirse de esas dinámicas que me han venido afectando durante mucho tiempo. Entonces, por supuesto que es válido, es una posibilidad. Es muy duro, es muy fuerte una toma de decisiones hacia un miembro de la familia, pero muchas veces no hay otra alternativa que no sea esa. Quizás se agotaron todos los recursos que se pudieron agotar y muchas personas optan por desvincularse para poder sentir un poco de paz o poder sanar las afectaciones. Sí, también hay dos pensamientos bíblicos que me vienen a la memoria. Hay uno que menciona el profeta Amós 3:3 que dice que si dos andan juntos es porque están de acuerdo. Y cuando es difícil encontrar un acuerdo de convivencia, es importante que alguna de las personas haga algo por lo suyo y por el resto de los miembros de la familia. Y también hay otra frase que mencionó Jesús diciendo, una casa dividida no puede prevalecer, ¿verdad? Entonces, cuando los miembros o uno de los miembros de la familia no quiere cooperar o ajustarse,
es necesario hacer esa poda que menciona Cristian, dolorosamente, pero son situaciones que se pueden enfrentar, que se pueden dar en la dinámica de familia. Así es, perfectísimo. Creo que con esto ya llegamos al final de las consultas. Nada más recordarle a todos los participantes que todos los webinars que nosotros realizamos los subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica para que puedan repasar algún concepto, alguno de los 8 puntos que nos mencionaron acá Cristian y Don Douglas, y también para que puedan compartir la información, ya que, ¿verdad? Tocamos el tema de que tal vez no es uno el que necesita mucho trabajo ni ayuda, sino tal vez es otro, entonces para que puedan también compartírsela a esa persona. Bueno, de verdad agradecerle a Cristian y a Don Douglas por el ratito que nos regalaron. Siempre es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias y con mucho gusto. Hasta luego. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.